Mi equipo y yo les vamos a explicar el algoritmo de una lista simplemente enlazada. Las funciones a explicar son estas: insertar inicio, insertar final. Esa se la voy a explicar yo, Miguel Ángel. Imprimir y contar, nuestro compañero David. Borrar inicio y borrar final, nuestro compañero Pablo. Y al final tenemos las funciones de buscar y borrar. Eso se las va a explicar Carlos. Ahora, les voy a explicar la primera función, la cual es insertar inicio. Comienza el código así. Si preguntando si inicio apunta a nulo o a nada, entonces crea un nuevo nodo, un nuevo espacio de memoria. Ahora volvemos a preguntar si inicio apunta a nulo, o sea que si sigue apuntando a nada, quiere decir que no hay memoria disponible y por lo tanto no puedo crear el nodo. Entonces imprimimos con un cout que no hay memoria disponible y nos salimos del programa. Si inicio pudo crear el nodo, o sea que si tenemos memoria disponible, continuamos y además creamos un apuntador auxiliar tipo nodo que apunta a lo que está apuntando inicio. Ahora, inicio va a crear un nuevo nodo. Va a dejar de apuntar y crea un nuevo nodo. Ahora, inicio en su siguiente va a apuntar a lo que apunta auxiliar, ya que va a apuntar hacia este nodo. De esta forma ya insertamos un nodo al inicio y esta sería nuestra primera función. Ahora voy a continuar con la segunda función, insertar final. Comenzamos preguntando si inicio apunta a nulo o a nada. Si está apuntando a nulo, entonces creamos un nuevo nodo. Apuntando a nulo, creamos un nuevo nodo. Además, creamos un apuntador auxiliar tipo nodo que va a apuntar a lo que está apuntando inicio. Mientras que auxiliar siguiente sea diferente de nulo, entramos en este ciclo en el cual nos dice que auxiliar va a ser igual a auxiliar en su siguiente. Aquí auxiliar está apuntando, bueno, auxiliar en su siguiente apunta a nulo, entonces no podemos entrar en este ciclo. Para que pudiéramos entrar auxiliar en su siguiente deberíamos tener otro nodo para que pudiéramos avanzar al siguiente nodo, pero como no es, no podemos entrar al ciclo. Entonces continuamos, creamos un apuntador tipo nodo que se va a llamar auxiliar 2, el cual va a crear un nuevo nodo. Ahora, auxiliar en su siguiente va a ser igual a lo que está apuntando auxiliar 2. Auxiliar en su siguiente está apuntando a lo que está apuntando auxiliar 2. Y así fue como insertamos final, insertamos un nodo al final del
Y eso sería todo. Yo soy David Reyes y les voy a explicar cómo es el funcionamiento de la función imprimir. Al principio vamos a preguntar si el inicio está apuntando algo. En caso de que no esté apuntando nada, va a desplegar el mensaje que está vacío. En caso contrario, vamos a crear un apuntador de tipo nodo que sea igual a inicio. Ahora vamos a crear un ciclo y va a decir, mientras auxiliar sea diferente de nulo, imprimir auxiliar en su parte dato. Aquí podríamos tener A, B, entonces aquí si es diferente de nulo, imprima el dato A. Después, auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Quiere decir que ahora va a avanzar esta. Y entonces, sea auxiliar en su parte dato. Ahora voy a imprimir el dato B. Ahora auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Ahora vamos a avanzar. Ahora voy a decir otra vez. Auxiliar es igual diferente de nulo. ¿Sí? Entonces va a imprimir ahora auxiliar en su parte dato. Entonces ahora pues voy a imprimir W. Ahora auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Ahora va a estar aquí. Ahora, mientras auxiliar sea diferente de nulo, imprima este. Ahora auxiliar es igual a nulo. Entonces se sale del ciclo y es todo. Y eso sería todo. Bueno, ahora les voy a explicar el funcionamiento de la función contar. Bueno, antes que nada tenemos que crear nuestra variable para hacer el contador, en este caso de tipo entero que se llama esca igual a 0. Ahora vamos a preguntar si inicio está apuntando algo. En caso de que no, la lista está vacía y entonces no hay que contar, entonces va a retornar esta, es que igual a 0. Quiere decir que no hay ningún elemento que contar. En caso contrario, va a estar apuntando aquí y vamos a crear un apuntador de tipo nodo que sea igual a inicio. Ahora vamos a entrar en un ciclo que va a decir auxiliar, mientras auxiliar sea diferente de nulo, vaya contando en la variable esca. Aquí, como es diferente de nulo, aquí vamos a tener como es diferente de nulo, nos va a contar un 1. Ahora va a decir auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Quiere decir que ahora auxiliar va a avanzar un lugar. Y entonces va a volver a preguntar auxiliar. Mientras auxiliar sea diferente de nulo, es K++. Aquí sigue siendo diferente de nulo. Entonces nos va a contar otro lugar. Ahora, auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Va a avanzar otro lugar. Se va a quedar aquí. Ahora voy a volver a preguntar, mientras auxiliar sea diferente de nulo, aumentar un valor que es K++. Entonces, como aquí todavía es diferente de nulo, aumentar otro 3. Entonces va a decir, auxiliar es igual a auxiliar en su siguiente. Entonces, ahora voy a aumentar aquí. Voy a preguntar, mientras auxiliar sea diferente de nulo, estoy contando esca. Pero como aquí ya es nulo, ahí termina de contar, ya no avanza y se sale del ciclo. Entonces, después retorna esta, nos va a retornar el 3. O sea que ya después vamos a tener esta es igual con 3. Y tenemos 3. Y eso sería todo. Bueno, yo soy Pablo y a continuación les explicaré cómo funciona la función barra de inicio en una lista simplemente enlazada. Tenemos que, si nuestro inicio apunta a nulo, tendremos que la lista está vacía. De lo contrario, nuestro lista está apuntando a un nodo. En este caso, vamos a crear un apuntador de tipo nodo que va a ser asignado al inicio, llamado aux. Ahora, tenemos que este aux es asignado a su auxiliar siguiente.
función, el siguiente de inicio se vuelve nula. Una vez hecho nulo el inicio, la función dice borrar inicio. Lo eliminamos. Después la función dice al inicio asígnale el auxiliar. Una vez hecho esto, eliminamos el inicio. Así quedaría esta función. La función borrar final de la lista simplemente enlazada. Y tenemos, si el inicio apunta a nulo, nuestra lista está vacía. De caso contrario tendríamos que inicio está apuntando a algo, pero esto está apuntando a nulo. Y decimos, borramos el inicio. Y el inicio lo volvemos nulo. Después, de caso contrario, en caso de más de un nodo, tendríamos que generar un auxiliar que estaría apuntando al inicio. Después generaremos otro apuntador de tipo nodo. Pasamos a la siguiente instrucción que nos dice, mientras el siguiente auxiliar sea diferente de nulo, haremos esta instrucción. El siguiente de auxiliar es diferente de nulo. Así que pasamos a la siguiente línea que nos dice, el auxiliar 1 va a apuntar a lo que está apuntado auxiliar. Así quedaría. Después, el auxiliar será igual en su auxiliar siguiente. Él deja de apuntar a inicio y pasa al siguiente lugar. Ahora preguntamos, ¿el siguiente auxiliar es diferente de nulo? Vemos que sí. Volvemos a repetir la instrucción que nos dice que el auxiliar 1 será asignado al auxiliar. Deja de apuntar a inicio y apunta a lo que está apuntado auxiliar. El auxiliar se recorre a su auxiliar siguiente. Y preguntamos, ¿el auxiliar siguiente es diferente de nulo? No. Salimos del ciclo y tenemos que el siguiente de auxiliar 1 se vuelve nulo. Esto se vuelve nulo. Y después nos dice borrar auxiliar, que es el último. Y así se termina borrar final. Ahora voy a explicar el método borrar, que realiza simplemente enlazada. Este método lo que va a hacer es borrar un nodo de la lista mediante el uso de la función buscar. O sea que este método va a mandar a llamar a otra función de la clase. Lo que va a hacer es que después de buscar el dato que se quiere borrar, por ejemplo el 3, entonces el apuntador se va a posicionar en ese nodo que contiene ese dato. Después se va a crear otro apuntador que se va a llamar auxiliar 1, el cual va a hacer un recorrido para llegar al nodo anterior, al auxiliar, al nodo que se quiere borrar. O sea que se va a hacer un recorrido para llegar al nodo anterior. Y después de esto, lo que va a hacer es de que ese nodo, al punta auxiliar 1, va a apuntar a la punta auxiliar el siguiente de auxiliar normales. Entonces este apunta a eso. Después va a mandar a que la punta auxiliar apunte a nulo. Y así después eliminamos a auxiliar. Entonces lo que sería y así ya borramos, se borró un elemento de la lista. Ahora lo vamos a explicar detalladamente mediante el código. Entonces, primero, si inicio es nulo, quiere decir que inicio no está apuntando a nada y la lista está vacía.
Si apunta algo, se va a llamar a la función buscar y esta función va a retornar un apuntador, o sea, una dirección. Si el auxiliar en el que se guarda la dirección del dato que se quiere guardar es nulo, quiere decir que el dato no fue encontrado. Si se encontró, entonces vuelve a preguntar si la dirección del apuntador está en el inicio, apunta lo que apunta inicio, entonces manda llamar a la función borrar, que es la función borrar inicio. Si el apuntador queda posicionado aquí en el último nodo, entonces quiere decir que solamente va a ocupar la función borrar final. Y si se da el caso de que la dirección está aquí, de hecho es el que queremos borrar, es el dato 3, aquí se queda el apuntador, entonces haría los siguientes comandos. Crearía un apuntador, es el apuntador auxiliar 1, el cual va a ser el recorrido. Entonces entra este ciclo, dice hacer esto mientras el auxiliar 1 su siguiente sea diferente al auxiliar, o sea que sea diferente a este, a lo que apunta auxiliar. Después vamos a hacer el ciclo. Entonces aquí pregunta, ¿auxiliar es diferente en su siguiente a auxiliar? Sí, entonces corre. Luego vuelvo a preguntar, ¿auxiliar en su siguiente es diferente a auxiliar? No. Aquí el siguiente de este es este, donde está el nodo que queremos borrar. Ya ahora se sale del ciclo. Ahora hace la siguiente instrucción. El auxiliar 1 en su siguiente va a apuntar a lo que apunta auxiliar en su siguiente. Entonces lo que haría es esto, apuntar al siguiente. No, este se queda aquí y este apuntaría al nodo siguiente de auxiliar para que no se pierdan el enlace. Después manda esa línea, manda lo que apunta a auxiliar en su siguiente, lo manda a apuntar a nulo. Y así ya se quita el enlace. Después ya nada más manda a eliminar al apuntador auxiliar y eliminaría este nodo. Entonces al final queda el enlace. Ya borramos este elemento con el dato 3. Eso sería todo. Bueno, ahora voy a explicar el método borrar de una lista simplemente enlazada. Lo que va a hacer este método es buscar un dato en un nodo mediante el método que ya hemos explicado anteriormente de buscar. Entonces vamos a tener una lista enlazada, vamos a tener esos datos. Lo que va a hacer el método es mandar a llamar a la función buscar y va a ser el proceso que habíamos hecho anteriormente.
Primero se va a posicionar aquí el nodo 1, luego el 2 y luego el F. Ya si encuentra el dato, va a retornar la dirección y este lo va a ocupar. Veamos el código. Tenemos para preguntar si la lista no apunta, al inicio no apunta nada, es una lista vacía. Si apunta algo, entonces va a mandar a buscar. Si el auxiliar, que es el apuntador, es nulo, entonces el dato no fue creado. Si sí lo encontró, entonces el auxiliar va a apuntar a inicio. Entonces, si va a ser otra vez una pregunta, si el auxiliar que está apuntando a inicio, si solamente apunta al primer nodo, va a mandar a llamar a borrar inicio. Si está apuntando al último, si se fuera nada más decir. Entonces mandaría llamar a la función borrar final. Si está posicionado en el último nodo, por ejemplo, que estuviera posicionado, entonces haría lo siguiente: haría un ciclo que estaría avanzando para llegar al nodo adyacente al auxiliar. Que se llamaría el auxiliar 1. Entonces aquí preguntaría, auxiliar en su siguiente es diferente al auxiliar. El auxiliar 1 es diferente al auxiliar normal. Entonces se avanzaría. Entonces aquí pregunta, auxiliar 1 en su siguiente es diferente al auxiliar. Sí lo es. Entonces ahí pararía. Después, el auxiliar en su siguiente le está mandando a apuntar a lo que apunta este auxiliar. ¿Sí, así? Después, el auxiliar el que está apuntando al dato que queremos borrar, le va a mandar a que apunta nulo. Ya después, lo que apunta a auxiliar lo va a mandar a eliminar. Ya este nodo va a quedar eliminado. Y después va a mandar a apuntar que ya lo hemos mandado. Más tenemos una. Al último nodo para que no se pierda el enlace. Y ese sería el